Shalom, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué dicen mis guerreros? ¿Qué dicen los valientes, los líderes? ¿Cómo la están pasando? Hoy vamos a ver acerca de, fíjense el título, ¿eh? No confíes en los hombres, confía en la única opción, nuestro Señor. Amén, amén. Hermanos, durante el reinado de Ezequías, era un rey de Israel, hubo una gran purificación de los sacerdotes y de los líderes, ¿sí? Comenzaron a ordenar sus vidas antes de servir al Señor, ¿sí? La vida no comienza a ordenarse cuando comenzamos a orar. Es al revés, mi hermano, sino que tenemos que ordenar la vida para comenzar a orar. La oración es entre un Dios santo y un hombre o mujer santificados. El pecado tiene que ser juzgado por Dios antes de que nosotros tengamos comunión con Él. ¿Entiende, hermano? Entonces, para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, para que nuestras oraciones lleguen a Él con olor grato, como dice la palabra, olor fragante, que nuestras ofrendas sean aceptadas, que nuestra adoración sea recibida por Dios. Necesitamos, hermanitos queridos, santificarnos antes, ¿sí? Cuando hablo de ordenar la vida, hablo de mantenernos, lejos del pecado. Mientras más lejos, mejor. El pecado debe ser cortado de raíz, mi hermano. No dejarle ni un pedacito de raíz porque como las plantas puede brotar, ¿sí? Puede brotar. Por eso Yeshua le dijo a la mujer, vete y no peques más. Por eso Pablo le dijo a los de la iglesia de Éfeso que el que hurtaba no hurte más. La santificación, la purificación es antes de la comunión con nuestro Señor. La limpieza hay que hacerla antes, hermanos. Yeshua lo enseñó en Juan 15, verso 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía, ¿sí? Cuando recibiste a Yeshua en tu corazón, fueron perdonados tus pecados, ¿sí? Fue perdonada tu vieja vida. Eso no quita, mi hermano, no quita que tengamos que confesar los pecados de cada día. Al menos si queremos seguir teniendo comunión con el Altísimo, ¿sí? No es que nos arrepentimos de una vez y ya está, y para siempre, ¿no? No. El arrepentimiento, la purificación, la limpieza, hermanos queridos, tiene que ser diariamente. ¿Por qué te bañas todos los días vos? De esa manera, nuestra comunión con Dios no será interrumpida. ¿Ok? Este concepto está implícito cuando Yeshua lava los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? Pedro le dijo, no, jamás me lavarás los pies a mí, yo te los voy a lavar a vos. ¿Qué le dijo Yeshua? Si yo no te lavara los pies, no tendrás parte conmigo. A la pelotita. No era tan simple. Eso hace referencia a que no vas a tener comunión conmigo, le dijo al Señor. Necesitamos limpieza, mi hermano. Necesitamos limpiarnos. La limpieza de los pies era la limpieza de los sacerdotes, igual que las manos, para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo. Lo tenían que hacer cada vez que entraban. Lo mismo con nosotros. Si queremos tener comunión con Dios ininterrumpidamente, necesitamos limpiarnos, necesitamos purificarnos, mi hermano, de toda maldad todos los días. La comunión, la oración, es la relación entre el Dios Santo
y un hombre o mujer santificados. Si no somos purificados y limpiados diariamente por la sangre de Yeshua, no tendremos comunión con el Señor. La comunión, la oración, es la relación, como dije recién, entre un Dios santo y un hombre o mujer santificados. La santificación, mis hermanos, es esencial para la comunión, para la productividad, aquellas cosas que el Señor nos da para hacer, para la adoración y para el servicio. Todo comienza con la limpieza. Dios demanda no grandes talentos, no grandes conocimientos, no grandes predicadores, sí, en cambio, grandes hombres de santidad, en fe, en amor, en fidelidad, hombres y mujeres que viven en santidad, que viven en la limpieza. Tenemos que ser cuidadosos con lo que entra en nuestros oídos, hermanos, porque ello afecta nuestra fe para bien o para mal. La fe viene por el oír, sí, dice la palabra, pero también se va por el oír, ¿sí? El rey Ezequías, rey de Israel, se vio perjudicado por las palabras que escuchaba del rey de Asiria, Sennacherib, ¿sí? Este hizo un trabajo fino con Ezequías, un trabajo muy profundo, un trabajo de psicólogo. Desgastó sus energías espirituales, igual como hace el diablo con nosotros. Nos desgasta emocionalmente, nos desgasta espiritualmente, todo por medio de palabras, de su labia. ¿Por qué no lleva a cabo sus maléficos planes con nosotros? Porque no puede hacerlo, mi hermano. Por eso no lo hace. Porque somos hijos del gran rey. Somos hijos del rey de reyes. Mi hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Por eso Él no puede. Él no tiene la autoridad. Entonces, ¿qué hace? Habla y habla. Tiene muy buena labia. Y nos dice cuán grande es, nos dice y nos habla de cuán malas cosas hará con nosotros, puras mentiras, puras mentiras. Por eso debemos, hermanos, cerrar nuestros oídos al diablo, no creerle. Nosotros somos hijos de Dios y estamos protegidos por el Señor, mi hermano. El Señor protege tu vida y protege la mía. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. El diablo te mentirá y te hablará para confundirte, para que dudes, para desgastarte emocionalmente, para que dudes de las promesas de Dios. Cierra tus oídos a lo que el diablo te diga. Ezequías, gran hombre de Dios, temeroso de Dios, tuvo que enfrentar a Sennacherib, su enemigo, rey de Asiria. Utilizó 3 estrategias, mi hermano. Solo una le dio resultado. Dice la Biblia que todo lo escrito en ella, atención hermano, es para nuestra enseñanza. Claro que sí. Entonces aprendamos a enfrentar nuestros gigantes espirituales, aprendamos a enfrentar al enemigo con sabiduría de la Biblia. Veamos las cosas que hicieron mal nuestros antepasados y las cosas que hicieron bien. Las cosas que hicieron bien, hagámosla, sigámosla. Las cosas que hicieron mal, las pone el Señor allí para que no las hagamos nosotros. Primera estrategia, hermanos, de Ezequías. Cuando este hombre se vio sitiado por Sennacherib, buscó el consejo de sus asesores. Buscó en los hombres un consejo. Se apoyó en el consejo de los hombres, mi hermano. Segunda Crónicas, capítulo 32, verso 3. Dice la palabra del Señor, consultó con sus funcionarios y consejeros militares.
Y entre todos llegaron a un acuerdo: fortificar la ciudad, levantar torres vigías, hacer una doble muralla. Entonces iban a prevalecer sobre el enemigo, los iban a emboscar en la muralla y les iban a ganar. Y así se pasaron años y años hasta que fortificaron el poderío militar, equiparon a los soldados y levantaron las famosas murallas. Nada les dio resultado. La primera estrategia fue a consultar a los hombres, mi hermano, a los asesores. Ellos le aconsejaban todo lo que hicieron. Ezequías fue derrotado por Sennacherib. Su primera estrategia no sirvió. Segunda estrategia: hacer un acuerdo con el enemigo. Hermano, un pacto con el enemigo, un pacto con el diablo. ¿En qué cabeza cabe? A veces nosotros, hermanos, caemos en la misma tentación de coquetear y de incursionar en el mundo demoníaco. Tengamos cuidado. Grave error. Grave error. Segunda Reyes capítulo 18, verso 14 dice la palabra del Señor: si tú te retiras, le dijo Ezequías a Sennacherib, te pagaré cualquier tributo que exijas. Sennacherib, ¿sabe qué? Se puso la servilleta, se puso el plato y trajo los cubiertos para empezar a comer, ¿sí? Así que el rey de Asiria exigió un pago, fíjense hermanos, de más de 10.000 kilos de plata y 1.000 kilos de oro. Ezequías, ¿de dónde vas a sacar semejante fortuna? Sacó el oro del templo, lo desvalijó al templo, por supuesto, y sacó el tesoro del país. Hermanos, vació el oro del templo, hipotecó el futuro del país. Parece Argentina 2020. ¿Para qué? Para hacer un acuerdo con el enemigo. Grave, grosso error, mi hermano. Hermanos, no caigamos en esa jamás. Que en lugar de tocar las puertas del Señor, vayamos a tocar las puertas del infierno. Satanás no tiene misericordia, tengamos cuidado. Grave error ir al infierno a pedir ayuda. Ezequías quiso hacer una alianza con el enemigo y le resultó obviamente mal. Grave error, hermanos, de parte nuestra, ir a visitar un curandero. Grave error es hacerle curar el empacho a un niño. Hermanos, grave error es curar el mal de ojos del niño. Grave error es ver el horóscopo. Grave error es que te tiren las cartas. Grave error es ver la imagen del Gauchito Gil, de la difunta Correa y de tantos otros. La gente cree que eso no tiene repercusión espiritual, que no le va a hacer nada. No. Ni se te ocurra, hermano, hacer alguna de estas visitas. Si alguna vez la hiciste, mi hermana, si alguna vez lo hiciste, arrepiéntete, ven al Señor y corta contra todo maleficio del diablo y renuncia a todo eso. No hagas pacto con nada de eso, mi hermano, mi hermana. Es que estuve desesperado, pastor, mi hijo se estaba muriendo, por eso acudí. Quiero decirte, mi hermano, quiero decirte que hay alguien que te ayudará mucho más que todo eso. Es Yahshua. Él te ayudará a tus hijos, Él ayudará a tu familia. No consultes al enemigo, no consultes al diablo, hermano. El rey Sennacherib comenzó un trabajo muy fino, un trabajo de psicólogo con Ezequías, ¿sí? Hermanos, un trabajo para desgastar la fe de Ezequías y del pueblo de Israel. Y lo único que utilizó fueron palabras, fue labia. Hermanos, se encargó de hacerle llegar a Ezequías estos mensajes. Dice que él vendría en contra de ellos, que él era más poderoso que todos, que él era más poderoso que el Dios que creía Ezequías. Se valió solo de palabras, no lanzó una sola flecha, mi hermano.
una sola flecha. Hermanos, el diablo trabaja así. Es su principal arma. Nos aterroriza, nos habla, nos hace dudar, nos confunde, nos perturba. Cerremos nuestros oídos, mi hermano querido. Este enemigo, Sennacherib, venía con mentiras, pero también venía con verdades, como hace el diablo. Mezcla la verdad con la mentira. A veces el diablo viene en el nombre de Dios. Lo hace para confundirnos. Segunda Reyes capítulo 18, verso 27, dice el Señor: el jefe de Estado Mayor de Sennacherib, el ladero principal de él, respondió: ¿ustedes creen que mi amo, o sea, Sennacherib, les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo, Ezequías? No. Él quiere que todos los habitantes del pueblo lo oigan. Este mensaje no es solo para el pastor, es para los líderes y para todos. Que todo el mundo escuche, ese es su arma. Algunas cosas son verdad. Hermanos, Segunda Reyes capítulo 18, verso 19 dice: ¿con quién cuentas, Ezequías? Le dice Sennacherib a Ezequías, ¿no? Para haberte rebelado contra mí. Estás re loco. ¿Te aliaste con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano o el cuerpo. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Es verdad, mi hermano. El enemigo le dice: no confíen en Egipto, no te apoyes en un ser humano. Es verdad. Pero también dice cosas horribles. Segunda Reyes capítulo 18, verso 25. ¿Crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El diablo está diciendo esto. El Señor mismo nos dijo: ataquen a esta tierra y destrúyanla. Viven en el nombre de Dios y vienen en el nombre de Dios a destruir el pueblo de Dios, hermano. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! El Señor me dijo. ¿Cuántos dicen eso, no? El Señor me dijo que entre y que ataque. Mentiras. Pero el pueblo se confundió, el pueblo comenzó a dudar y decían: ¿será que Dios le dijo? Hay que cerrar los oídos al diablo, hermanos. No hay que hacer ninguna alianza, ningún pacto con él. Tenemos un Dios precioso, un Dios grande, un Dios bondadoso que atenderá tu familia, que atenderá la mía, atenderá tus súplicas y la mía. El mensaje del rey de Asiria era una provocación a Dios. Era un intento por desacreditar la autoridad de Ezequías. Segunda Crónicas 32:10 dice: esto dice el rey de Asiria: Ezequías, ¿los estás engañando a tu pueblo? ¿Qué les hace pensar que su Dios los puede librar de mí? Decirles que no los voy a librar de mí. Solamente dice y habla, tiene labia, porque si tuviera tanto poder como dice, ¿por qué no entra y toma de una vez por todas la nación? No puede. Hermanos, no tiene autoridad. Hermanos, porque vos y yo tenemos a Cristo, tenemos a Yeshua en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo, y no tiene autoridad el diablo para tocar tu familia, no tiene autoridad para tocar tus hijos, no tiene autoridad para tocar tu economía, a menos, hermano querido, que se lo permitas por medio de la desobediencia y del pecado. Si te encuentras honrando a Dios, si te encuentras en el camino de la purificación, hermano querido, si te encuentras en el camino de la santidad, te aseguro que nadie tocará tu familia, que nadie tocará tu vida. Te aseguro que estarás protegido por el Señor. Es promesa de Él. Sus promesas se cumplen.
Continúa la palabra de Sennacherib. Ningún Dios de ninguna nación ha sido capaz de librar a su pueblo de mí, dice Sennacherib. Mucho menos podrá tu Dios librarlos a ustedes de mi poder, dice Sennacherib. Entonces la gente empieza a temer, empieza a dudar, a ver si escuchamos mal, a ver si Ezequías estará haciendo bien las cosas, mentiras, dudas, confusión. Pero quiero decirles, hermanitos queridos, que estamos yendo por la buena senda, que estamos yendo por el buen camino, que mientras sigamos orando, mientras sigamos conduciéndonos en el camino de la honra y la santidad, hermanos, mientras ordenemos nuestras vidas, el Señor estará con nosotros. Esa fue su promesa y Él las promesas las cumple. Tercera estrategia de Ezequías contra Sennacherib. Tercera estrategia. La que debió usar la primera, tendría que haber usado esta estrategia, ¿no? Después de fracasos y fracasos y fracasos, enfrentó al enemigo de una manera diferente. Buscó la ayuda en el Altísimo. Segunda Crónicas 12:20 dice, entonces, qué buena palabra, el rey Ezequías y el profeta Isaías, qué dúo, ¿no? El dúo dinámico, clamaron en oración al Dios del cielo. Este versículo encierra un tesoro, mi hermano. Ezequías, que consultó a sus asesores y consejeros al principio, no tuvo resultados. Quiso hacer un pacto con el diablo, tampoco dio resultados. Ahora hace alianza con un hombre que tiene influencias no delante de los hombres, que tiene influencias reales con el Señor, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Busca un compañero de oración para buscar a Dios. En este versículo podemos ver, hermanos, el poder de la oración, el poder de la unidad, se unieron, y el poder del acuerdo, se pusieron de acuerdo los dos. Hasta ese momento Dios no le había contestado a Ezequías, aun cuando Ezequías no había perdido su fe en Dios. Y aun cuando él declaraba que se apoyaba en Dios, Dios no le había contestado, Dios no le había ayudado. Hubo un momento en que él le habla al ejército de él, ¿no? Al pueblo también, y les dice que se apoyen en Dios. Segunda Crónica, capítulo 32, versos 7 y 8, les dice, no tengan miedo, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Con nosotros está nuestro Rey, nuestro Dios, para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. Está diciendo cuando él estaba buscando apoyo en otros hombres. El hombre que está tomando el camino equivocado porque se rinde ante el consejo del hombre en lugar de buscar a Dios, él sigue creyendo en Dios y cree que Dios está con él y que Dios lo va a defender. Pero Dios no lo defiende, Dios no lo ayuda, Dios no le contesta. ¿Por qué no le ayuda? ¿Por qué no le contesta? Porque para Ezequías Dios no era la única opción. Había buscado en otros lados antes que en Dios. Se había rendido al consejo de los hombres y también creía en Dios. Pero Dios no lo ayudó porque Dios no es una alternativa. Es la única alternativa al Señor. A veces nos pasa a nosotros, hermanos. Decimos confiar en Dios y hablamos y recitamos versículos de memoria y le decimos a todos que Dios nos defenderá. Dios no te defiende porque Dios no se ha convertido en nuestra única esperanza. Porque Dios no se ha convertido en nuestra única opción. Es la única opción, es la única esperanza del Señor. Mientras te apoyes en el informe del médico, mientras te apoyes en el informe financiero, que no está mal, tu apoyo es el ahorrito que tenés en el banco o es el Señor que sustenta el universo.
¿Tu apoyo es el diagnóstico del médico o es el Señor que está por encima de todo y que puede sanarte aun cuando la ciencia médica diga que no hay esperanzas? ¿Dónde está tu apoyo? Porque puede que sea cierto lo que dice el médico, no te miente, pero vos te rendís ante el diagnóstico, en lugar de rendirte ante las promesas de Dios. Para Ezequías Dios no era la única esperanza, ahí fue el error. Hasta que Dios no se convierta en nuestra única esperanza, nuestra única alternativa, entonces Dios no nos ayudará. ¿Por qué? Porque lo hacen sus asesores o lo hace el Dios del cielo. Decidite. Cuando Ezequías elige el camino correcto y se volcó, se humilló, se arrodilló delante del Señor y le dijo al Señor: fracasé, perdóname, Señor, tomé caminos equivocados. Ezequías buscó a alguien con quien orar, se asoció espiritualmente, cosa es perfecta. ¿Tienes un compañero de oración, hermano? Ezequías buscó la oración en unidad, en acuerdo, como dijimos recién. El texto dice: entonces Ezequías junto a Isaías clamaron al Dios del cielo. El versículo siguiente dice, escuchá, mi hermano, escuchá. En 2 Crónicas, capítulo 32, versos 21 y 22. El Señor envió a un ángel que destruyó el ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Dios respondió. Respondió cuando Ezequías cayó de rodillas, derramó su corazón y dijo: fracasé. Reconoció su fracaso, mis hermanos. Ahora mi Dios es mi única opción. Hermanos, y me contestó. Ezequías perdió años, perdió mucho tiempo por no buscar apoyo en el Señor. Lo buscó en otros lados, en otras cosas, en otros hombres. Podemos perder la vida, mi hermano, buscando apoyo en otras cosas que no son el Señor. Nadie puede hacer por nosotros lo que puede hacer el Señor por medio de la oración. Entonces, hermano, el único consejo, busca a Dios y espera en su presencia hasta que Él te conteste. Espéralo. Hermanos, seamos constantes en la oración, en la torre de vigía, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, hasta que la bendición llegue. Porque, por supuesto, obviamente, la bendición llegará. Dios promete y Dios cumple. Aleluya, mi Señor. Gloria al Señor, hermanos. Gracias. Bendecidos sean. Que Dios los guarde, los proteja en esta semana que comienza. Y hermanos queridos, que Dios realmente esté en sus casas y que Él sea la única opción para cada familia. Shalom, hermanos.